Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta preciosa mañana, Señor, en la que estamos aquí con tu pueblo, con tus hijos, que nos bendigas, Señor, al escuchar tu palabra, al transmitirla, Señor, como tú quieres, Señor, encontrar el mensaje, encontrar la revelación del mensaje de Dios a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Ezequiel capítulo 47, del versículo 1 al 12, nos habla, hermanos, de una visión que tuvo Ezequiel de parte de Dios, de una visión de la gloria de Dios, y que tal vez podamos decirle de una visión de la gloria postrera para la iglesia. Ezequiel recibe esta visión de un río de vida que emanaba de la casa de Dios, que salía del umbral de la puerta, que se dirigía hacia el oriente, y que el río, entre más distancia tomaba, se iba haciendo más profundo. Su profundidad iba siendo más, de tal manera que iba a llegar un momento en que para cruzar el río se tendría que cruzar a nado. Y en esta visión se veía también el propósito de cruzar el río era llegar a un lugar donde existía la bendición de Dios, donde esas aguas llegaban y sanaban las otras aguas que estaban enfermas, sanaban el mar enfermo, el mar muerto, el mar salado, y que a la orilla del río empezaron a crecer árboles de todo tipo de frutos, y que la pesca que iba a haber por causa de esas aguas iba a ser abundante, bastantes peces por especie y animales, y decía que todo el que se metiera a nadar en ese río iba a recibir vida y sanidad. Bueno, pues esta es una visión que Dios le da a Ezequiel, dándonos siempre a entender, hermanos, que el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo, es siempre darse a sí mismo para bendición de la iglesia, hermanos. Amén. Él no tiene pensamientos malos de nosotros, ni está planeando una venganza en contra de nosotros, nunca. Él nos advierte de no alejarnos del Señor, de su camino, para que el mundo no haga estragos con nosotros o el diablo no haga estrago con nosotros, pero Él no ha planeado una venganza en contra de nosotros, más bien nos está guiando para que a la medida en que nosotros hagamos su voluntad y vayamos creciendo, vayamos madurando, vayamos entendiendo, hasta llegar a un punto de plenitud de vida en Dios, donde el creyente se encuentre sano del alma, de su cuerpo, de su vida, viva una vida de calidad con Dios, viva una vida lejos de la amargura y de la soledad y del dolor, y viva una vida en la presencia del Señor, hermanos. Entonces, de una u otra manera, el Señor da palabra, da visión, con el fin de hacer algo por su iglesia. Dice en Génesis 2, en el versículo 10, dice que había en el huerto un árbol que era el árbol de la vida. Y esto quería decir que siempre Dios quería que el hombre, ¿qué cosa, hermanos? Viviera. Y dice que también había un río que regaba el Edén, ¿verdad? Un río de vida. Entonces, algo para comer, algo para beber de Dios, con el fin de que la iglesia, hermanos, encuentre la plenitud de Dios en sus vidas, hermano. Él no quiere que vivamos en amargura, en tristeza, no quiere que vivamos enojados,
molestos, reprochándole a Dios, sino que vivamos una vida plena en Dios. Por eso Él trata de hacernos ver a través de su palabra que la forma en cómo Dios actúa. Por ejemplo, dice Juan 6:5, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Pan. Pueden comer de mí. Yo soy el maná que descendió del cielo, la vida al que lo come. O ahí en Juan 7:35, 36 al 39, donde dice que, dice, en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso de pie allí y dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrían ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu sobre ellos. Eso siempre Dios con la intención de darnos de un río de agua viva, de un pan de vida, para que al final encontremos la sanidad, encontremos la salud, la felicidad, el gozo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad también, hermanos. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. ¿Se goza? Entonces analizamos esta visión y dice que el río fluye desde la casa. Ezequiel habla sobre otro río que se llamaba Quebar, donde Dios había hecho un juicio contra su pueblo y donde Dios habla durante muchos capítulos cosas que pusieron en disciplina a su pueblo, y luego recibe la indicación de construir una casa, un templo, y hasta el versículo 47 que se dice que ya está ese templo. Entonces cuando el río comienza a fluir del umbral de esa casa, quiere decir que el río fluye desde la casa, desde la edificación. Entonces cuando comienza a haber edificación en la iglesia, cuando la iglesia comienza a ser edificada, entonces Dios comienza a dejar fluir su río de vida, gloria a Dios, para los cristianos, los creyentes. Cuando la iglesia comienza a vivir en el modelo, en la forma, en los estatutos, en los mandamientos, en la manera en que el Señor manda hacerlo, significa que la iglesia está siendo edificada, y donde hay edificación, el río comienza a fluir, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Queremos que en esta iglesia, hermanos, haya un fluir de Dios, y que no solamente nos llene a nosotros, sino llene a todos los demás que están allá afuera, a otros lugares. Vaya la bendición, hermano. Para eso, hermanos, necesitamos ver que nuestra iglesia sea edificada según el modelo del Señor, según los propósitos de Dios, según sus mandamientos y sus estatutos, hermanos. Gloria al Señor. Pablo le decía a Timoteo, dice, no dejes que nadie tome en poco tu juventud, pero sé ejemplo en la iglesia, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Entonces cuando la iglesia comienza a ser edificada en estas cosas, hermanos, Dios comienza a fluir en un río. Yo los veo cuando estamos aquí en la alabanza y veo a la mayoría, ¿verdad?, poco apasionados por la alabanza, la adoración, pero hay muchas cosas que están obstaculizando una libertad total en la vida de nosotros, hermanos. Quizá porque necesitamos realmente ser edificados conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Hay muchas cosas que obstruyen el fluir y el mover de Dios, hermanos. Y tenemos que lograr volver a fluir en el Espíritu, que cada alabanza, cada adoración
sean lágrimas que derramemos, sean momentos especiales para nosotros, hermanos. Sean momentos apasionados con Dios, hermano, que la danza, hermanos, vuelva a fluir, ¿verdad? Y nos vuelvan a criticar que somos una bola de escandalosos, chapulines que brincan, ¿verdad? Que vuelvan a decir, mira que ellos ya empezaron con su ruido y nosotros cantando y danzando, saltando para la gloria del Señor, hermanos. Pero no solo eso, sino que experimentar el verdadero gozo de Dios, experimentar la verdadera salud en nuestra vida, en nuestra casa. Amén. Que cuando nos sentemos a la mesa se sienta la bendición de Dios, hermano. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que estemos contentos, que estemos satisfechos, hermanos. Tenemos que, y para eso se necesita, hermanos, realmente que la iglesia sea edificada. ¿Qué dice ahí en Primera de Pedro 2:5, hermano? Primera de Pedro 2:5. Dios siempre va a buscar un lugar donde morar. Y por eso en algún punto mandó hacer un templo a Salomón y a Zorobabel, ¿verdad? Y el templo de Herodes, ¿verdad? Que construyeron en Jerusalén, porque Dios siempre quería estar presente con su pueblo. Incluso el primer templo que hicieron, que fue el tabernáculo en el desierto, es porque Él quería habitar con ellos. Aleluya, para bendecirlos. Pero ¿qué dice 1 de Pedro 2:5? Fíjense, nosotros dice que debemos convertirnos en piedras vivas, que debemos unos a otros edificarnos hasta convertirnos en un edificio glorioso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Se goza o no se goza? ¿Por qué dice piedras vivas? Mayormente, hermanos, las construcciones de por aquí, de la región, hermanos, son hechas bajo moldes, ¿verdad? Como es el bloc o el tabique, ¿verdad? Todos ya llevan un molde y vas acomodando. Hasta los albañiles se dan el lujo, ¿verdad?, de competir, ¿verdad? Le ponen su hilo y le ponen su mezcla y le van colocando, porque son moldes que se ajustan precisamente para una construcción. Pero dice que la construcción de la casa de Dios, que es la iglesia, debe ser construida con piedras vivas. Y usted sabe que las piedras no están hechas de un solo molde. Cada una tiene su propia forma, ¿verdad que sí, hermanitos? Cada uno de ustedes tiene su propio carácter, su propia forma, pero tenemos que vivir tan ajustados a la voluntad de Dios, que así como soy, así en mi vida, como soy, yo encaje, ¿verdad? Edificando en la iglesia, edificando a mi hermano, hasta que logremos todos construir un edificio vivo para Dios, donde digan, ahí habita Jesucristo, ahí habita el Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermanos. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de formas de ser, de trabajar, hermanos. Edificándonos unos a otros. Entonces, cuando hay edificación, hay un río que fluye. Entonces, si queremos ver que nuestra iglesia fluya el río de Dios, tenemos que comenzar nosotros, hermanos, convertirnos en piedras vivas, hermanos, ajustarnos a las normas del Señor, a su palabra, a su voluntad, hermanos, y convertir nuestra iglesia en un edificio vivo, hechos con piedras vivas, ¿verdad? Cortadas de la cantera de Dios. No tenemos la misma forma, pero sí encajamos para edificarnos unos a otros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor, hermano, en esto, ¿verdad? Dice, ahora podemos entender por qué no se menciona el fluir del río antes del capítulo 47. El fluir del río depende de la edificación. En todo tiempo y lugar en que haya un grupo de creyentes edificados en unidad,
según lo describe Ezequiel, se tendrá el fluir del río que sale del edificio. Aleluya. Si en las iglesias locales la edificación es fuerte y prevaleciente, entonces tendremos un río que fluye desde el edificio a otros lugares. Tendremos un fluir. Por eso es de que necesitamos la edificación en la iglesia, que la iglesia se convierta, hermanos, en una casa de oración. Ya tenemos un edificio, sí, pero nosotros debemos ser un edificio para que de ahí salga el fluir del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Jesucristo, hermanos? ¿Se goza por eso, hermanos? ¿Verdad? Gloria al Señor. Es a partir de la edificación que se produce el fluir de Dios. Está claro, hermano. Entonces, si nosotros hacemos todas las cosas para edificación, hermanos, seguramente, hermanos, vamos a ver fluir un río en esta iglesia. Todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, debemos hacerlo como para el Señor, para edificación. Dice: el que ministra, el que tiene dones espirituales, hágalo todo para edificar a la iglesia. Es cuando nosotros decidamos, hermanos, comprometernos con Dios, de no ser solamente una persona más en la iglesia, sino ser una persona que edifique a otra persona. Entonces formaremos un edificio vivo para el Señor y ahí veremos la gloria del Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Dice también ahí en Ezequiel, hermanos, en el capítulo 47, que el fluir de este río va hacia el oriente. Estamos analizando y ahí estamos aprendiendo cosas. Dice que la puerta del templo está girada hacia el oriente, ¿verdad? Vamos a suponer, esta es la puerta del templo, de este templo, ¿verdad? Y exactamente está ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Eso tiene mucho que ver, hermanos, porque dice allí Ezequiel 43:2. Vamos a leerlo, fíjense. Ezequiel 43:2 dice que el oriente es el lado de la gloria de Dios. Ezequiel 43:2. Y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía ¿de dónde, hermanos? Dice, del oriente. ¿De dónde viene la gloria de Dios? O sea, ¿en qué sentido nos dice que esta casa estaba ubicada hacia el oriente? Porque bíblicamente el oriente es la gloria de Dios, viene la gloria de Dios. Y es obvio, hermanos, voltea hacia el oriente y vea lo que está pasando y te dice mucho de lo que va a suceder, hermanos. Porque allá está, desde allá va a gobernar el Señor Jesucristo, de allá va a venir la ley de Dios para gobernar al mundo, de allá vienen los acontecimientos que se tienen que cumplir. Entonces dice que este río fluye hacia el oriente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La gloria de Dios. O sea, si nosotros tomamos en cuenta este significado, hermanos, podemos ver que todo lo que la iglesia haga, todo lo que la iglesia proyecte, tiene que ser para la gloria de Dios, hermanos. Aleluya. Hasta lo que hicimos con esta personita de sus zapatos, ¿verdad? No es para gloriar al hombre o al pastor, sino para la gloria de Dios. Que nuestra predicación sea para glorificar a Dios, que nuestros hechos y nuestras palabras sean para exaltar el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Que esta iglesia venga y se congregue para darle honra y honor y gloria al que vive para siempre. No venimos aquí a quedar bien con alguien, no venimos aquí, hermanos, a satisfacer a alguien. Venimos aquí para que Dios reciba toda gloria y toda honra y toda alabanza. Aleluya. Y por eso usted llega a este lugar cantando y danzando y saltando, ¿verdad? Y cantando, porque yo vengo para darle gloria a Dios.
y toda la gloria debe ser, o todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. A ver rápidamente, primera de Pedro 4:11, lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que intentamos entender, ¿por qué el río salía hacia el oriente? Porque el oriente es el lugar de la gloria de Dios. A ver, léalo fuerte, hermanos. Primera de Pedro 4:11, ¿qué dice? Si hablamos, si ministramos, si hacemos algo, tenemos que hacerlo con el fin de que Dios, ¿qué cosa? Sea glorificado. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús, hermano? Entonces vamos a intentarlo, iglesia. Vamos a intentar tener las condiciones necesarias para que haya un fluir del Espíritu Santo en este lugar, hermanos. Y se convierta en un río, hermanos, en el cual, hermanos, abunde la salud y la paz y la vida en la iglesia, hermanos. Entonces, si ya entendimos que es a partir de que la iglesia se edifique, entonces vamos a hacer todo lo posible para edificarnos conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, vamos a hacerlo para la gloria del Señor. Aquí no hay méritos para el hombre o para las personas, sino todo debe ser para que el nombre bendito de Jesucristo sea glorificado, hermanos. Aleluya. Para que el Señor reciba un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Así vamos a estar buscando esto, hermanos, como iglesia. Todo lo que usted haga, diga, ministre, hágalo para la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver otro punto, otro detalle que habla en Ezequiel 47. Nos habla de un varón que se levanta con un cordel en su mano, ¿sí? ¿Está de acuerdo, hermano? Y que se pone a medir la distancia. Un varón que mide con el cordel, ¿verdad? Dice que lleva una caña de medir. Dice que este hombre es el propio Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 40 de Ezequiel, versículo 3, dice que este hombre tiene apariencia como de bronce. Y dice que el bronce en la tipología bíblica representa juicio, pruebas. Así que el varón que se pone con un cordel en su mano o con una caña de medir es nuestro Señor Jesucristo, que fue probado en todo, que fue tentado en todo, que fue juzgado, que sufrió las contradicciones, ¿verdad?, del juicio y la prueba que Dios le puso a él, para que él sea apto para juzgarnos, para probarnos, para medirnos, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice su palabra ahí en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que este sumo sacerdote, que es Jesucristo, fue probado en todo, pero sin pecado, y por eso Él puede juzgarnos, Él puede entendernos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, Jesús se muestra, hermanos, como el único que puede realmente medir, probarnos. Entonces la iglesia, si quiere ver fluir un río, si queremos ver fluir un río como el que se muestra en esta visión, vamos a tener que dejar que Dios comience a probarnos.
a ponernos a prueba, a medirnos. Por etapas, poderlo decir así, porque dice que midió 1000 codos y el río se hizo profundo hasta los tobillos de Ezequiel. Y luego midió otros 1000 codos más y el río se hizo profundo y le llegó a las rodillas, ¿verdad? Pero luego midió otros 1000 codos más y el agua le llegaba a los lomos. Pero no contento con eso, todavía midió otros 1000, donde ahora sí ya no podía apoyar sus pies en la tierra, sino que tenía que nadar en el río. Entonces, cada medición que el Señor hace ahí son etapas de la iglesia o del creyente que el Señor prueba en su vida para ver si permanecemos firmes en la palabra, hermano. Les decía yo que no podemos decir que ya andamos nadando en el río, ¿verdad? Cuando somos probados por Dios o nos pone a prueba nuestra fe, hermano, desistimos, dejamos. Fíjense, hermano, aunque no termine el estudio, hermanos, voy a ir dándoles poco a poco estas enseñanzas. Dice que Dios es el único que puede medirnos, o más bien nos va a medir y nos va a poner en la balanza. Busque ahí el libro de Amós, capítulo 7. Porque nosotros estamos aquí, hermanos, y ¿quién de los que estamos aquí conoce nuestro corazón? Usted está aquí, yo no sé realmente lo que hay en su corazón, pero Dios sí lo sabe. Amós 7, del 7 al 8, ahora vamos a ver, del 7 al 8, vamos a leerlo desde ahí. Dice: enséñame así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano, ¿qué dice? Una plomada de albañil. ¿Y qué más dice? Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo pasaré más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Poner una, ¿qué cosa? Plomada de albañil. ¿Usted sabe para qué sirve una plomada de albañil? Para ver si el muro está derecho. Si en este momento el Señor a usted le pusiera la plomada, ¿cómo estaría su vida? Toda chueca, ya casi cayéndose, ya casi empinándose, ya casi, da la plomada. Entonces, ¿quién es el que tiene derecho a hacer esto? Dios. Es el que puede medir nuestro corazón, es el que puede poner la plomada en nuestro corazón para ver si realmente somos rectos delante de Él. Entonces, cuando el Señor comience a medirnos, comience a poner esa plomada, hermanos, comience a pesar nuestros corazones en la balanza, hermanos, y nos mida 1000 metros y diga: quiero que camines durante estos 1000 codos, con una profundidad hasta tus tobillos, para que entiendas la forma en que debes caminar delante de Dios, hermano. No se trata de decir que el río es para que nademos y que estamos, y que sea algo muy fácil. No, primero dice los tobillos. No, pero es que yo ya quiero nadar y chacualear en el agua. No, los tobillos. Primero te voy a probar tu forma de caminar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiere decir que entre más profundidad el río tenga, va a ser más difícil caminar en el agua. Más difícil. Se complica más. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
¿A cuántos de ustedes se le ha complicado la vida cristiana? ¿Sí, hermanos? ¿Se les ha complicado o no? No, pues porque nomás han dado en los tobillos así, pasa y se mueve, pero empiécese a meter más con Dios. Empiece a que le midan otras cosas a usted, que prueben su corazón, que prueben sus acciones, que prueben todo, que lo prueben en el ministerio, hermanos. Y verá si no es ya más difícil, hermanos, caminar, hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Ya es más difícil dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, que las cosas se complican, hermanos. Pero así es el Señor. El varón estaba allí para hacer una medición determinada y saber qué tanto nosotros podemos o en qué situación está nuestra vida para ver a qué profundidad estamos nadando o caminando en este río. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Y fíjese, hermano, aunque no terminemos, fíjese, lo podemos comparar con el pasaje bíblico donde el Señor estaba enseñando a la orilla del mar. ¿Está conmigo? Dice que a la orilla de la playa la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. Y estar a la orilla de la playa, hermano, representa caminar con el agua hasta los tobillos. Porque es fácil, hermano, ir a la playa, es fácil sentarse y escuchar. Es fácil, hermanos, participar en la iglesia, es fácil venir y estar un ratito aquí. Y hasta a veces es fácil, hermanos, renunciar. Porque hay hermanos que en algún momento renuncian a la iglesia por cualquier cosa. Porque es fácil estar en la playa y la mayoría de la gente está ahí en la playa. Las multitudes están a la orilla de la playa, pero pocos son los que están en la barca separados de la playa, hermanos. Porque ya pocos son los que pueden profundizar más su relación con Dios, que les llegue hasta las rodillas, donde ya es más difícil. Y son pruebas más difíciles que el Señor pone, porque mide otros 1000 codos, porque nos sigue probando, nos sigue juzgando, nos sigue midiendo, nos sigue poniendo la plomada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Gloria a Dios, hermanos. El propósito es que pasemos al otro lado y disfrutemos de las grandes bendiciones de Dios, pero no sin antes poner una medida a cada paso que demos en nuestra vida, hermanos. La mayoría de los cristianos estamos en este río porque somos parte de la iglesia, pero en este río solo caminamos con el agua hasta los tobillos, porque no nos queremos comprometer al 100%, porque todavía ponemos mucho de nuestra fuerza y de nuestro propio entendimiento para entrar y salir. La mayoría de los creyentes, hermanos, y más en este tiempo, yo pensaba lo contrario, ¿verdad? Que después de la pandemia íbamos a regresar con todas las ganas del mundo para buscar de Dios, pero no, hermanos. La mayoría de los cristianos nos hemos quedado limitados solamente, ¿verdad? Ya no nos estamos realmente comprometiendo, ya realmente no estamos teniendo un compromiso de oración, de búsqueda con Dios, de la palabra, hermanos. Caminamos en este río, pero solo a nuestros tobillos llega el agua y podemos ir y salir, hacer, deshacer. La mayoría de nosotros está luchando con nuestra carne, con los deseos de nuestra carne todavía, y ni siquiera hemos pasado de ahí, hermanos, en vencer todas estas cosas. Gloria a Dios. Fíjense, vamos rápidamente, les voy a dar un texto más.
Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Fíjense, todavía muchos de nosotros, hermanos, vivimos en esta situación. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros, ¿qué cosa? Todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, sino revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿cuántos de nosotros todavía vivimos involucrados en estas cosas? Iras, pleitos, enojos, pasiones desordenadas, fornicaciones. Luchamos toda la vida con los deseos de nuestra carne. Y no se ofenda, hermano, si le digo que a veces no hemos sido capaces de superar una situación, una circunstancia, un problema, hermanos. Pero es porque estamos en el río hasta los tobillos nada más, hermano. Y recuerde que son 1000 codos. Y usted tiene que caminar todo ese tiempo hasta vencer estas cosas, hermano, y poder profundizar más en este río, hermanos. Alaban a Dios, hermano. Gálatas, ¿verdad? En Gálatas nos dice que las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne. A ver, vamos a buscarla para que. Gálatas 5:16. Si lo tiene, léalo. 5:16 y 17. Siga adelante. Entonces, si nosotros practicamos algunas de estas cosas, ¿no estamos nadando en el río o sí? Entonces quiere decir que apenas estamos a la orilla de la playa, mientras otros ya están dentro de la barca, separados, ¿verdad? Y otros ya están navegando mar adentro. Otros ya están caminando hasta las rodillas porque ya han superado todas estas cosas, esos 1000 codos que le midió el Señor. Ya, ¿verdad? No, ya hemos avanzado. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Entonces, por eso es de que a veces la iglesia no se encuentra en un fluir glorioso de Dios, hermanos, porque no hemos querido darle la oportunidad a Dios de que nos mida otros 1000 codos para entrar en otra dimensión de su gloria, de su prueba, y nosotros vayamos poco a poco, hermanos, dejar de depender de nosotros mismos y dejarnos guiar por ese río glorioso, hermanos.
¿Está conmigo, hermano? Ya se enojó. Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra tarea, nuestro trabajo en estos días que estamos saliendo de esto, hermano? Pues de una vez por todas, hermanos, librarnos de estas cosas en nuestra vida, hermano. De estas situaciones que pertenecen al viejo hombre, a las viejas costumbres, y comenzar, hermanos, a vivir una vida realmente conforme a la voluntad de Dios, hermanos, dejando los deseos y las obras de la carne, hermanos, y adentrándonos cada vez más, hermanos, a una relación más estrecha y más profunda con Dios, hermanos. Aleluya. Si todavía tenemos odios, celos, rencores, ¿cuánto tiempo vamos a pasar con todo eso, hermanos? Ya es tiempo de ir hacia adelante. ¿Está conmigo, hermano? Dígale al Señor hoy: Señor, mídeme otros 1000 codos, porque estos días yo voy a superar todas estas cosas. Mídeme otros 1000 codos para que yo pueda entrar en otro tiempo de prueba tuyo, Señor, y hagas de mi vida una vida que agrade al Señor, hermanos. Nos dan gloria al Señor. Superes la situación, superes la crisis y puedas, hermanos, podamos un día encontrarnos nadando en ese río, hermanos. Gloria a Dios. En este punto somos como el terreno que el sembrador sembró su semilla, dice que sembró semilla en el camino. Somos un terreno duro, somos un terreno todavía que no deja entrar la revelación de su palabra en nuestro corazón, que todavía el diablo viene y nos roba la semilla, ¿verdad? Usted está aquí, escucha la palabra y cuando sale el diablo dice: a ver, préstame lo que recibiste, y olvídate de eso, tú no le hagas caso al pastor, tú sigue tu vida como quieres. Y decimos: eso está bien. Y así no pasamos de ese río hasta los tobillos. No pasamos de ser una tierra dura como la tierra del camino. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahí está el reto, ahí está el desafío. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, gloria al Señor. Y ojalá esto nos sirva, hermanos, para decir: bueno, Señor, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar así? Vamos a buscar todos, hermanos, ese avivamiento, hermanos, de parte de Dios para nosotros. Vamos a poner todo de nuestra parte, hermano, en lo que nos corresponda, como piedras vivas. No somos moldes, somos piedras vivas, piedras de muchas formas, pero de la multiforme gracia de Dios. Pero que el propósito sea edificar la casa de Dios para que fluya el río. Y entonces los creyentes comiencen a caminar, a ser probados, y luego uno, y luego más y más, hasta llegar a una plenitud de grandes bendiciones que Dios tiene preparada para aquellos que aman y esperan su venida, hermanos. Gloria a Dios. Así que levante su mano. Usted solo diga, solito ahí en su corazón, diga: ¿hasta dónde yo estoy en este río? Hasta los tobillos tal vez, porque ni siquiera he superado las primeras pruebas que Dios me pone, pero voy a intentarlo, Señor. Voy a intentar caminar más hasta llegar a esa medida de esos 1000 codos, Señor, y luego encontrarme con más profundidad en mi vida, Señor. Pero ayúdame a superar primero estas cosas. Ayúdame a comprometerme contigo, Señor Jesús. Ayúdame a librarme de estas pasiones, de estos deseos, de estos malos pensamientos, Señor. Librarme, Señor, de la falta de compromiso y de fe con mi iglesia, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a de verdad, Señor, presentarme delante de ti, Señor, tal como soy, para que tú cambies mi vida, Señor Jesús. No puedo quedarme aquí mucho tiempo, Señor, porque el río está fluyendo y yo debo avanzar más hacia adelante, Señor, crecer espiritualmente, crecer en mi vida, Señor, crecer en mi relación con Dios, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Levante su mano y dígale: Señor, quiero realmente ser un creyente, Señor, que llegue al otro lado de ese río, Señor, y pueda encontrar la salud, la sanidad que existe ahí, Señor. Pero debo avanzar, Señor. Debo avanzar en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya no quedarme en estas circunstancias, sino salir adelante, Padre, en tu nombre, por tu promesa, por tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por tu grande bendición que hoy nos das de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y concédenos, Señor, seguir adelante en tu nombre, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Pues gracias al Señor, hermano. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a seguir confiando en Dios, hermano. Puede salir, hermanos, y aquí nos vemos de aquí 8 días si Dios nos da vida. Acuérdense de la información que les di y estemos al pendiente, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Dios les fortalezca. Y si alguien quiere oración, puedo orar por ustedes ahorita. Amén.